misericordia fiel. Tengo nueva vida en él. Me encontró mi buen pastor. En sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré. Es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria. Aparte, vamos a observar a Dios como nuestro único Salvador. Y es lo que está escrito a través de toda la Escritura. Dios desde el principio mostrándose como nuestro único Salvador. Como que no hay otro que pueda redimirnos. Cuando caen nuestros primeros padres en desobediencia, ellos se esconden y como que estaban pensando, bueno, ¿qué hacemos ahora para presentarnos delante de Dios? ¿Cómo nos presentaron delante de Él? Y ellos pensaron en sí mismos poder cubrir su vergüenza por sus propios medios. ¿Y qué hicieron? Se cosieron hojas de higuera para hacerse delantales, pero ¿qué pasó? Eso no sirve. ¿Qué hizo Dios? Dios los viste a ellos. Y es donde empezamos a ver que para poderlos vestir a ellos y poder cubrir ese pecado, tuvo que ocurrir muerte, porque fueron cubiertos con pieles de animales. Entonces, para sacar esas pieles, por eso es que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y desde el principio se hacía esos sacrificios para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Pero eran sacrificios que se hacían ¿cómo? Repetitivamente, muy constantemente y todo el tiempo. Y casi, si ustedes leen toda la historia del Antiguo Testamento, era diariamente que se hacían sacrificios. Diariamente que se sacrificaban corderos, bueyes, palomos, que presentaban ofrendas en holocausto para Dios, para justificar nuestro pecado. Pero Dios tenía un propósito con todo eso, y era llevarnos a que solo Él podía de una vez y para siempre limpiarnos de todos pecados. En ese tiempo la limpieza era lo más largo posible, era por un año nomás. De resto, si usted pecaba todos los días, y lo hacían todos los días, porque ¿quién de aquí no peca todos los días? Nosotros pecamos desde que abrimos los ojos, y aún durmiendo estamos pecando. El solo hecho de no llevar una vida de perfección es un pecado delante de Dios, porque Dios demanda perfección. Bien dice por allá el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién es perfecto? Ninguno, solo Dios. Solo Cristo llegó a esa perfección. Y cuando Él habita en nosotros, entonces Dios nos puede ver a nosotros perfectos. Vamos a lecturar el Salmo, a todo el Salmo 62. Y vamos a iniciar. Salmo 62. Dios, el único refugio. El músico principal, a Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza.
aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuyo, Dios, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, buen Señor, para que seas tú, Señor, edificándonos en esta mañana a través de tu palabra. Y me coloco, Señor, delante de ti como un instrumento de tu verdad, como un instrumento de tu paz. Que seas tú, Señor, sanando mi garganta en esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo que tu Santo Espíritu hable a través mío para la edificación de este tu pueblo, bendito Señor. Que todos podamos, Señor, ser edificados en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Ay, Señor mío. Un beat. Bueno, algo que es bien importante. Si me puede conseguir un beat en la tienda, o no, un beat. Uy, Señor mío. Bueno, cuando leímos este salmo, dice que el salmo, que Dios es todo suficiente. Y vemos en esta última parte que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro único Salvador. Ahora, observamos qué utiliza Dios en su palabra para afirmar esa esperanza o esa confianza. Y nosotros observamos en este salmo que hay muchas repeticiones. Por ejemplo, la palabra solamente se repite 5 veces y hace referencia a Dios. Solamente Dios es mi roca, solamente Dios es mi refugio, solamente Dios es mi salvación. Y Dios no se molesta en repetir las cosas. Y Dios, en referencia, está como unas 18 veces en el Salmo. En el versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. Está 2 veces porque dice, de Él viene mi salvación. Ahí van 2 veces. En el versículo 2 dice, Él solamente, haciendo referencia a Dios. Son 3. Es mi refugio, no resbalaré mucho.
En el versículo 5 dice en Dios, nuevamente, y está dos veces porque dice de Él es mi esperanza. Versículo 6, Él solamente. Versículo 7, Dios, en Dios está mi salvación. Y está dos veces, hay como un total de 18 veces que repite. Y algo bien importante es que las repeticiones en la Biblia no están allí solo para llenar un espacio. Las repeticiones en la Biblia no están allí porque el autor dijo, bueno, ¿yo qué más meto aquí? Vamos a rellenar aquí con lo mismo que dije anteriormente. No están allí para eso, para llenar espacio o para ocupar un lugar y poder llenar todas las páginas de la Escritura. Las repeticiones en la Biblia están para que Dios, a través de ellas, está cumpliendo su propósito y es de afianzar un conocimiento en el ser humano, una esperanza en el ser humano. Nosotros muchas veces oímos una vez y se nos olvida, pero cuando algo es tan repetitivo, lo asimilamos, nuestra mente lo asimila, y más cuando son cosas que tienen que ver con el espíritu. Porque naturalmente nuestra condición adámica tiende a rechazar todo lo que viene de parte de Dios. Por el contrario, cuando usted escucha una sola vez algo que tiene que ver con su carne o con la carne, las emociones, por ejemplo, usted escucha una vez un comediante y se le grabó de una todo su repertorio, lo que dijo. Y usted lo cuenta al otro día y a los 8 días vuelve y lo cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver es con su naturaleza todavía que permanece allí. Gracias. Pero las cosas santas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual necesitan ser afirmadas y reafirmadas. Por eso recordemos que el apóstol Pablo decía a la iglesia, para mí no me es molesto repetirles las cosas, y para ustedes es de provecho. Yo no sé si usted es de las personas que no le gusta repetir las cosas, o que cuando usted dijo algo y no escuchó la persona y le dice, perdón, ¿me puede repetir? Yo no soy un robot para estar repitiendo las cosas. Aún en esas cosas tan insignificantes no estamos reflejando la imagen de Dios en nosotros. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios utiliza las repeticiones, ¿para qué? Para afirmar su propósito santo en el ser humano. Él utiliza las repeticiones. Por eso las repeticiones no están aquí para llenar espacios en la Escritura. Tienen un propósito. Por eso todo el tiempo Él está diciendo, mire, solamente Dios, solo Dios, solo Dios. Mire, Dios, el centro de la vida del ser humano es Dios. Es Dios, yo. Y en esta última parte está diciendo, mire, no hay otro Salvador aparte de Él. Hay un texto en Isaías, vamos a ir un momento, no me pierdan el Salmo, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. ¿Quién lo tiene? 43, ¿ya? Stephanie. 43 versículo 11, fuerte. Sí. Amén. Dios está manifestando ahí lo que está diciendo aquí el salmista. Que Dios es nuestro único Salvador. Y Dios está diciendo, mire, yo. Y afirma otra vez, yo, Jehová. Hay una repetición allí.
porque Dios utiliza sus repeticiones para afirmar sus propósitos en el corazón del ser humano. Por eso nosotros vemos incluso salmos enteros que se repiten. Cuando yo inicié la serie de los salmos y llegué al Salmo 14, prediqué el Salmo 14, y cuando llegué al Salmo 53, es una réplica exacta del Salmo 14. Yo bien pudiera haber dicho, no, ya lo prediqué. Y entonces, ¿qué significaría eso? El pastor Pedro es más sabio que Dios. Él no quiere perder su tiempo volviendo a repetir un salmo que ya repitió. Pero por alguna razón, Dios lo coloca más adelante porque hay un propósito allí. No es para llenar un espacio. Y cada salmo tiene un contexto y cada salmo tiene una enseñanza totalmente apropiada y diferente en la ocasión que se escribió, aunque pareciera que fuera una repetición. Muchos hablan de que cuando predican las escrituras, incluso cuando hacen una serie de los evangelios, obvian en el siguiente evangelio las parábolas que ya predicaron en el anterior, y es un error. Porque por alguna razón vuelve Dios y las coloca allí. Y hay una razón que tiene que ver con nuestra eternidad y con nuestra sujeción a esa voluntad de Dios que utiliza esas repeticiones para afianzar sus propósitos en el corazón del ser humano. Nosotros somos criaturas muy olvidadizas. Por eso necesitamos todos los días ir a la presencia de Dios en oración, a escudriñar su palabra, para que esa palabra vaya siendo grabada en nuestro corazón y no se olvide. Que podamos llegar a ser esos fieles retenedores de esa palabra que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha confiado a nosotros. Versículo 9 del Salmo 62 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. ¿Cuánto pesan? Queda por debajo. Imagínense pesando a toda la humanidad entera delante de Dios. No le hace ningún contrapeso a Dios. El profeta Daniel bien hizo una descripción de todos los habitantes de la tierra. ¿Ustedes se acuerdan por allá, Daniel capítulo 4, versículo 32, 35? Vayamos a Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 35. Y estaba hablando en un contexto donde el rey Nabucodonosor se creía lo máximo en toda la tierra, que no había nadie como él. Y Daniel le dice estas palabras a Nabucodonosor. Léalo fuerte, por favor. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Muy bien. ¿Quién estaba hablando allí? Era Nabucodonosor, cuando reconoce que él no era nadie. Porque él dijo esas palabras después de que volvió en sí nuevamente. Recordemos que Nabucodonosor estuvo 7 años que Dios lo volvió como una bestia del campo, a causa de su soberbia, a causa de que decía que él era lo máximo en la tierra y que todo lo había conseguido era por su poder. Y entonces Dios lo humilla hasta que él reconoce
la grandeza de Dios. Y llega a esa conclusión, lo mismo que está diciendo el salmista. Todos los habitantes de la tierra, sin excepción, son considerados como nada. Pero nosotros no pensamos eso. Porque cuando vemos nosotros que la situación no nos favorece y nos están pasando situaciones que en ocasiones no entendemos, empezamos a decir, Señor, ¿pero por qué a mí? O sea, Señor, yo sí valgo. Señor, yo soy un especial, yo valgo. ¿Por qué a mí? Cuando Dios se dirige a Jacob, la palabra que utiliza para recibirse a Jacob, al pueblo, a la descendencia, a todo el linaje de Israel, ¿con qué palabra se refirió a él? ¿Se acuerdan? Él le dice, no temas, gusano de Jacob. Y él no le dijo, no temas porque más adelante vas a ser un león. No, él siguió siendo gusano. Y cumplió sus propósitos siendo gusano. Pero un gusano de un gran Dios, que es el que realmente cuenta. Nosotros no contamos, porque Dios obra sus propósitos a través, y hemos visto a través de cualquier animal, a través de cuervos. Hemos visto en la historia que Dios libra a un profeta de caer por un animal considerado el más torpe. ¿Cuál animal? Un burro, ¿cierto? Un asno que abre la boca del asno y le habla al profeta para mostrarle que está en un camino de mentira, en un camino de error. Y empieza a mostrarnos aquí el salmista esa fragilidad de todo ser humano. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Todos los seres humanos son vanidad. Todos nosotros somos vanidad. ¿Por qué? Porque hoy estamos, mañana no estamos. Estamos por paso, de paso. Independientemente de su posición social. Independientemente del cargo que esté desempeñando, de su estatus. Todos somos como un soplo. Y lo único que cuenta en nosotros es el que habita en nosotros. La pregunta es, ¿está habitando Cristo en nosotros? Ahí es donde nosotros debemos acudir a ese autoanálisis, si es que estamos en la fe. Porque si estamos peleando nosotros solos, somos menos que nada. Porque esta vida tiene una transitoriedad que nadie puede decir, vamos a vivir hasta el año 2050, 2080, no sabemos. Porque Dios en su sabiduría, aun cuando Él designó el día que vamos a morir, y de ese día no vamos a pasar, lo ocultó de nosotros. Lo ocultó de nuestro entendimiento. Nosotros observamos los que estamos vivos, observamos cuando alguien muere y pensamos que la muerte sucede a otros. Ay, se murió fulano, ay, se murió perencejo. Y pensamos que a nosotros no nos va a llegar. Pero ese día que llega, llega. Tarde o temprano, pero llega, porque así está establecido. Y Dios nos lo recuerda a través de su palabra todo el tiempo. Y mientras tengamos oportunidad en el Señor, debemos recordar esto. Debemos amonestar. Debemos instruir.
mientras estemos en este cuerpo. Porque este cuerpo es simplemente el transporte de nuestra alma, el medio de transporte de nuestra alma. Es lo que decía el apóstol Pedro. Vayamos un momento allá, primera de Pedro. No, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tiene Andrés? 13 y 14, perdón. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. 13 y 14. Sí, lea su versión. Sí, este tiene otra versión. Pues tengo por justo, en tanto que soy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Mire, algo que tenía bien claro el apóstol Pedro era que él estaba de paso. Pero debía aprovechar el tiempo para estarle recordando todas esas cosas que Dios le había mandado a ellos, en especial, que la recordaran en la gran comisión. Y él tenía bien claro su propósito. Y tenía que estarlo recordando, enseñarlo, repitiéndolo, porque no sabía en qué momento le tocaba abandonar el cuerpo. Por eso aquí en este versículo 9 del Salmo 62, Dios está mostrando esa fragilidad. Nosotros no podemos comprar nuestra vida. Nosotros no tenemos potestad sobre nuestra vida, y mucho menos sobre nuestra eternidad. Esa potestad la tiene ¿quién? Dios. Lucas 12, 4, 5. Lucas 12, capítulo 4, versículo 5. Lucas 12, versículos 4 y 5. Dice Cristo, le dice, mire, más les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Después de eso, nada más pueden hacer. Pero yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. Él es el que tiene nuestra salvación en sus manos. Él ha venido, como dice San Juan 3:16, Él ha venido es para darnos vida. San Juan 3:17 dice, es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué razón? Porque el mundo está en condenación. Él vino fue a cambiar nuestra eternidad. Nadie puede decir, es que Cristo me condenó. No, usted ya está en condenación. Y usted quiso seguir en condenación. Cristo vino a cambiar esa eternidad. A cambiarla para una eternidad bienaventurada en la presencia favorable de nuestro Dios. No en la presencia de su ira y enojo, no, sino a la presencia favorable. Porque de todas formas, usted en la eternidad va a estar en la presencia de Dios. No es que cuando usted esté en el infierno allá, usted va a estar gobernado por el diablo. El diablo es un condenado más. Muchos dicen y muchos enseñan que el cielo es el cielo porque Dios está allá. Y que el infierno es el infierno porque Dios no está. Pero es totalmente equivocado. El cielo es el cielo porque Dios está. Y el infierno es el infierno porque Dios está allí también. Presente. Con toda su ira. Con toda su ira. Y ese es el tormento. Porque no están en la presencia favorable de Dios.
Dios nos salva ¿de quién? Dios no nos salva del diablo. Dios no nos salva de la condenación del diablo. Él nos salva de Él mismo. Mire la paradoja. Él nos salva de Él mismo. De su ira justa y santa. Por eso, en esa fragilidad del ser humano, cuando nos está mostrando aquí el salmista, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Nos está diciendo, mire, ustedes no deben depender ni esperanzarse en nadie. Usted lo que debe tener es una dependencia absoluta. ¿En quién? En Dios. Porque bien nos lo ha manifestado a través de todo el Salmo. Mire, es que Dios es su único refugio. Dios es su única esperanza. Dios es su único Salvador. Cuando reconocemos que solo Dios es nuestro refugio y salvación, nos damos cuenta que la humanidad en sí misma es totalmente frágil e insignificante. Porque toda la humanidad está gobernada por Dios. Mire, iglesia, muchos se levantan en contra de ese Dios santo, pensando que van a lograr algo. Pero ¿sabe qué es lo que van a lograr? Según dice la Escritura, una burla de parte de Dios. Dice Dios, yo me reiré de ellos. Como cuando usted de pronto ve un gusano insignificante, como que usted va a pasar por ahí y levanta la cabeza como amenazador. Usted lo mira y, bueno, si usted está sin zapatos porque usted es humano, le da miedo ponerle la pata encima. Si usted está con sus zapatos, le da chin y ya. Nosotros somos menos que ese gusano delante de Dios. Versículo 10 de Salmo 62 dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Algo que hace grande al hombre, ¿qué es? Las riquezas. Lo hace sentir grande. Aunque es nada, y vemos que el hombre es nada, el hombre que tiene cierta posesión o posición social, cierta posición económica, se cree indestructible. Se cree pues el chacho, el que pone las leyes, el que tiene el control absoluto y se ensoberbece contra Dios. Y piensa que en esa cumbre donde él está, nadie lo puede tumbar. Y se lo creen. Pero Dios, ¿qué dice? Y yo quiero que vayamos a Abdías, no me pierdan el Salmo. Abdías, ¿cuántos capítulos tiene Abdías? Abdías capítulo 1, el 2 no. Abdías es uno de los libros que casi no se puede encontrar en la Biblia. ¿Quién lo encontró primero? ¿Ya lo encontró? Abdías, lea esa versión, a ver qué dice esa versión. Y después leemos una Reina Valera. Versículos 3 y 4. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Mire lo interesante. ¿Quién puede contra mí? Mire todo lo que yo he conseguido. Y vemos reflejado ahí a Nabucodonosor.
donde decía, mire, mire mi reino sobre todas las naciones. Léalo su versión, Jordan. Abdías 3 y 4. Capítulo 1, ¿no? El 2, no. Capítulo 1. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, y ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Mire, y ese es el hombre cuando se siente que ha logrado sus metas humanas, ha logrado una posición en la sociedad, se siente que nadie lo puede derribar de ahí. Y aún se atreve a decir que Dios no tiene nada que ver con lo que él ha hecho, porque él lo ha conseguido con su propio esfuerzo. Porque se ensoberbece su corazón. Dice, tranquilo, usted de ahí no va a durar toda la vida. De ahí lo voy a derribar. Y puede que dure toda la vida ya, su vida aquí en la tierra. Pero su fin, ¿cuál es? El de todos, ¿cuál es? La muerte. Y va a terminar en un cementerio, porque no es eterno. Por eso dice, no confíes en la violencia, y muchas de esas riquezas las han conseguido con violencia, con la rapiña, llevándose a muchos por delante, y se envanecen en su riqueza. Y entonces cuando se aumentan las riquezas, su corazón está puesto en esa riqueza. Por eso dice, termina ese versículo, si se aumentan las riquezas, mire, no pongas su corazón en ella. Porque el corazón de todo ser humano está puesto ¿en qué? En su extracto bancario, en lo que tiene allá guardadito debajo del colchón. Tengo una buena reserva. Estamos como el granjero que después de que la cosecha le dio una cantidad enorme de frutos, dijo, uy, alma mía, muchos bienes tiene. Voy a tumbar los graneros, voy a construir unos más grandes y voy a almacenar todo ahí, me voy a acostar a dormir y a disfrutar. No vemos ahí un agradecimiento a Dios por ningún lado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Necio. Esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que ha trabajado, ¿de quién será? ¿Por qué razón? Porque su corazón puso su confianza en esas riquezas que él había aumentado por su propio esfuerzo. Otra cosa hubiera sido si él hubiera dado gracias a Dios por haberle permitido tener eso. Señor, permíteme disfrutar de lo que me has dado. Permite, Señor, que con esto que me has dado pueda sustentar también tu obra. Es muy diferente, porque estaba dentro de los propósitos de Dios. Pero el corazón del hombre se ensoberbece. Por eso bien dice la Escritura, mire, el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Y vemos ahí, dice, mire, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Pero muchos de nosotros decimos, que yo no apoyo la iglesia, la obra, porque es que no me alcanza. Cuando tenga más, o si Dios me bendice con un salario más grande, lo voy a hacer. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, porque si no fue fiel en lo poco, tampoco cuando le llegue la bendición grande lo va a hacer. Y Dios lo va a probar y los prueba. Pero como no son fieles, vuelve y les quita la bendición. No son fieles. Porque su corazón, a medida que va aumentando sus riquezas, pone su corazón es en ellas, pone la confianza en ellas. Y hay una advertencia aquí del salmista diciendo, mire, esas riquezas no lo van a salvar. Yo soy su único salvador. Y está mostrando el salmista aquí de una manera tan certera todo lo que el hombre pone
por encima de Dios. Lo que lo va a librar de todas sus angustias no es Dios, es sus riquezas. Lo que lo va a librar de sus angustias no es Dios, es su posición social. Pero Dios es el único y su único Salvador. No hay otro fuera de Él. No solamente nos va a salvar de esa eternidad, en esa eternidad de condenación, sino que nos va a salvar en cada situación. Porque acudimos a Él. Porque entendemos que Él es nuestro único refugio. Porque entendemos que Él es quien está atento con sus oídos a nuestras oraciones. Y hay una advertencia del salmista contra esa confianza en la opresión, en la rapiña que tiene el hombre para conseguir sus riquezas. Está diciendo, mire, está bien que sus riquezas aumenten, que usted sea diligente, pero evita buscar la seguridad o éxito a través de esa riqueza, porque su corazón se desvía. Qué bueno que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Él dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y él entiende que el único que le da esa fortaleza para afrontar toda situación, ¿quién es? Es Cristo. Solo Él. Nadie más. ¿Las riquezas duran para siempre? No. Dice por allá Efesios, dice que las riquezas se hacen como águilas y volarán al viento. Pero cuando mi corazón está puesto no en las riquezas, sino en el Dios que puede darme esas riquezas, es muy diferente. Porque entonces Él es mi sustento. Estoy entendiendo realmente que Él es mi porción, que Él es mi sustento, que Él es mi salvador, que Él es mi escudo, que Él es mi pronto auxilio. Y que Dios para mí es todo suficiente. No necesito de nada más. Por eso me invita a que deseche todas esas cosas y busque la seguridad y la salvación solo en Dios, que es el único que es eterno y justo. Las riquezas no son eternas. Usted puede tener todos los millones guardaditos en el banco, pero algo puede pasar y puede quedar en la calle en un segundo. En un segundo. Y usted puede decir, no, es que yo los metí a CDT, a término fijo, y ahí está segura. Seguro solo es Dios. Porque es eterno. Y su palabra es fiel, es verdadera. Por eso todos nosotros, cuando tenemos este entendimiento de quién es Dios, de decir es que yo sé en que Dios he creído, debemos descartar esa confianza en esas riquezas, en esa posición en la que de pronto Dios nos ha puesto, de pronto por autoridad, en una empresa o algo, y no valernos de esa posición para creernos los superimportantes, los intocables, y pasar por encima de Dios mismo. Porque ¿qué dice la Escritura? Bueno, usted está de arrogante, de allí yo te voy a derribar. Aunque se sienta como una estrella intocable, de allá yo te voy a derribar. Porque usted es como nada, es un gusano. Versículo 11. Dice, una vez habló Dios. Bueno, pero acabamos de decir que a Dios le gusta repetir las cosas. Pero aquí está diciendo, una vez habló Dios.
Pero dice, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Versículo 11. Y mira lo interesante. ¿Por qué el salmista dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto? ¿Cuántas veces ha hablado Dios a través de la historia? Muchas veces, ¿cierto? Y de muchas maneras. Y todas esas veces que habló Dios, ahora está hablando nuevamente. Pero ya no está hablando nuevamente, no está hablando. Porque Él habló una sola vez y está manifestado aquí en su palabra. Que usted lo puede oír 2, 3, 4, 10, 50 veces, porque usted puede escuchar esa voz. ¿Cuándo? Cuando lee la escritura, cuando escucha un sermón, cuando escucha una predicación. Usted lo puede escuchar las veces que quiera, pero Dios ya habló y lo que dijo está aquí escrito. Hebreos capítulo 1 y nos habla de esa forma y nos refresca y nos recuerda diciéndonos, mire, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Está diciéndole el pastor de Hebreos a la iglesia de Hebreos. Dice, pero ahora, en este tiempo, nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo, quien es el Verbo hecho carne. Esta palabra hoy nos habla a través del Verbo, de la palabra. Y nos enseña. Y podemos escucharla no solamente 2 veces, muchas veces escuchar su voz. Porque es la forma que Dios utiliza para salvar a su pueblo. ¿A través de qué? De la locura de la predicación. Y tenemos esta palabra. Por eso la misión de nosotros, ¿cuál es? Predicar la palabra. Predicar la palabra. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mire, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Miren los testigos que pone. Y le hace ese encargo. ¿Qué encargo? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Ahora, ¿qué significa predicar la palabra? Y aquí viene algo bien profundo. Predicar la palabra significa predicar la palabra. Claro, porque es que muchos utilizan la palabra simplemente como un trampolín, como una rampa, como para tomar impulso, y entonces empiezan a hablar de otras cosas. Empiezan a hablar de estadísticas, empiezan a hablar de encuestas, empiezan a hablar de justicia social, y no están predicando la palabra. Y Dios dice, mire, predica la palabra, el sentido de la palabra. Eso significa predicar la palabra. Por eso Dios habló una vez, y lo tenemos aquí su voz. Y podemos escucharlo 1, 2, 3, todas las veces que usted quiera. Que de Dios es el poder. Y Él resume todo esto, que de Dios es el poder. Él es el que tiene el poder en todo el mundo, en toda la humanidad, para salvar, para sanar, para restaurar, para corregir, para instruir, para limpiar.
para guardar, para proteger, para salvar. De Dios es el poder. No hay otro en el cual yo me pueda refugiar. Y Dios utiliza esta palabra repetitiva para afirmar sus propósitos en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 12. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Mire cómo termina el salmista. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios está mostrando a través de estos últimos 2 textos la esencia del Evangelio. Nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia, ¿cierto? Dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aquí está diciendo, y no solo aquí, y esta anoche que estamos estudiando Romanos 2:6 también dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, por fin, ¿qué? ¿Somos salvos por gracia o somos salvos por obras? ¿A qué conclusión llegamos? Si Dios va a juzgar a cada uno conforme a su obra, entonces, ¿somos salvos por gracia o somos salvos por obra? La respuesta es sí. Somos salvos por gracia, pero también somos salvos por obras. ¿Por qué razón? Porque por gracia, mire, algo bien importante es que Cristo vino al mundo a pagar la deuda, a hacer un sacrificio perfecto, un sacrificio expiatorio para pagar esa deuda que yo no pude pagar. Pero yo no puedo tener acceso a eso sin la gracia. Por la gracia de Dios, esa justicia de Cristo me es atribuida a mí, porque yo no la merezco. Por gracia, esa justicia y ese sacrificio perfecto me es atribuido a mí, y entonces eso es pasado a mi cuenta. Y cuando yo voy a ser juzgado como esa nueva criatura, como esa nueva creación, por la obra de ¿quién? De Cristo. El que no tiene a Cristo, pues claro, también va a ser juzgado conforme a sus obras, pero sus obras malas hechas en su carne. ¿Y cuál va a ser su estado final? Continúa en su condenación. Pero cuando Cristo está en nosotros, somos una nueva creación. Y entonces el juicio viene por la obra perfecta de Cristo en nosotros, que nos fue dada por esa gracia. El impío no tiene la gracia de Dios. Y el impío no puede echar mano. Por eso es que la oración del impío es una pérdida de tiempo. Porque no tiene a su favor los méritos de Cristo. Significa que no es su hijo. ¿Cómo nos enseñó a Cristo a orar? Padre nuestro. El impío no puede decir Padre nuestro porque no es su padre. No es su padre. San Juan capítulo
1, versículo 12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El impío no cree que Cristo es su único Salvador. O sea que no es hijo de Dios. O sea que no puede decir Padre nuestro, porque Dios no es su Padre. Y esos méritos de Cristo no están a su favor. Por eso cuando yo me presento delante de Dios en oración, los méritos de Cristo están en mí. Y entonces me puedo presentar, aunque soy pecador, me puedo presentar sin pecado. Por eso dice la Escritura que la oración del impío es una abominación delante de Dios. Pero la oración de los justos es su gozo. Él se deleita en la oración del justo. Él se deleita cuando el justo viene y ora y se humilla bajo su poderosa mano. Porque el justo ve a Dios como su todo suficiente, su único refugio, su única esperanza, su único Salvador. Porque lo ha entendido así por su palabra. Porque su palabra mora en abundancia en Él. Porque su palabra mora en abundancia en Él. Mire, iglesia, todo el poder y toda la autoridad pertenecen solamente a Dios. Dios es el único que puede decir, yo soy quien lo salvo. Dios es el único que puede decir, yo soy tu único Salvador. Y por eso puedo tener la seguridad de que cuando Dios dice que en el día final Él va a dar el pago a cada uno según su obra, voy a salir victorioso. Porque no son mis obras las que van delante de Dios, las que Dios va a ver, sino la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido atribuida a mi cuenta por su gracia. Por su gracia. ¿Qué significa? Esa gracia es que recibimos algo que no merecemos. Yo quiero que usted se memorice algo, y es que por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos. ¿Qué usted merece? ¿Qué usted merece y yo merezco? El infierno. Pero por la misericordia de Dios no recibimos eso. Porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso no hemos sido consumidos. Pero por la gracia de Dios, escúchelo bien, iglesia, recibimos lo que no merecemos. ¿Usted se merece la salvación? En ninguna manera. Pero por esa gracia recibimos ese regalo. Por esa gracia recibimos ese sacrificio perfecto, esa justicia perfecta de Cristo que es atribuida a nuestra cuenta. Por eso usted debe vivir en esa fe que le ha sido dada, creyendo en Dios como dice la Escritura. ¿Cuántas formas tenemos de creer en Dios? ¿Cuántas formas el mundo tiene de creer en Dios? Cada uno tiene su propia forma de creer en Dios. Y cada uno dice y se justifica diciendo, no, lo importante es tener una idea de un Dios santo o de un Dios creador del cielo y la tierra y ya. Pero Dios ha establecido en su palabra que hay una sola forma segura de creer en Él, y es como dice la Escritura. Si no tenemos ese conocimiento de Dios, no podemos aprender. No podemos aprender sus perfecciones. No podemos conocer sus perfecciones. No podemos conocer su carácter.
Romanos 15:4, un texto que me agrada muchísimo. Y es el que me motiva también a leer la Escritura y a instruirme en la Escritura. Me está diciendo el apóstol Pablo allí cuando le dice a la iglesia de Roma, le dice, mire, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. De modo que usted no pierde el tiempo cuando lee la Escritura. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. Y si no tenemos ese conocimiento que viene a través de leer, de escudriñar las Escrituras, pues no hay una esperanza fiel en nosotros, no hay una esperanza fija en nosotros, no hay una esperanza segura. Porque esa esperanza viene de algún conocimiento tradicional, de alguna idea que me haya formado en mi propia mente carnal, pero no está puesta en lo que Dios ya habló, en las cosas que Dios escribió para mi enseñanza. Eso me motiva a escudriñar las Escrituras, porque se escribieron para alimentar esa esperanza, para fortalecer esa esperanza, para que creciera en el conocimiento de ese Dios que me da esa esperanza, porque son para mi enseñanza. El apóstol Pablo repetía esto de muchas formas, de muchas maneras, invitando al pueblo a que escudriñara las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 dice, mire, ustedes desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Y ellas son las que lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mire, tengan en cuenta, les dice, que toda esta Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuándo el hombre llega a esa perfección? Cuando Cristo mora en él. Porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y entonces el hombre es perfecto. No por ser él, sino porque Cristo mora en él. Y él es la perfección. Porque en Cristo habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y entonces él es mi único Salvador. Mira, iglesia, un salmo tan bonito, tan cortico, donde aprendemos que Dios es todo suficiente, donde aprendimos que no tenemos otro lugar donde refugiarnos, donde aprendemos que Él es nuestra única esperanza, no es el hombre, no es la vanidad del hombre, no es la riqueza del hombre, donde aprendemos que Él es nuestro único Salvador, no hay otro fuera de Él. Y termino con este versículo de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pedro dice, mire, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es nuestro único Salvador.